Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? No sé si se escucha, estoy con equipo nuevo, así que me van a tener que ayudar un poquito si se escucha o no. Hola, buenas tardes. Qué bueno. Tenía esa gran preocupación. Vamos a empezar por grabar, ¿no? Sería lo que hay que hacer. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, porque después me olvido. Así que empecemos por ahí. Vamos a comenzar a grabar la reunión y ahora vamos a comenzar a presentar. Estando la pantalla a partir de este momento. Hola, ¿estamos viendo la pantalla? Sí, se ve, profe. Bueno, Sí se ve, profe. lo primero que vamos a hacer es contar un poco qué es el sistema inmunitario. Yo, la verdad, les confieso que antes daba el sistema inmunitario como uno de los primeros temas. Pero resulta que cuando hay tanto desconocimiento de todo lo que pasa en el cuerpo, resulta bastante complicado. Y no sé si muy complicado, pero no resulta de interés para el estudiante como un tema de inicio. Entonces, ahora lo he dejado para ponerlo dentro de lo que es repaso, tema, para que podamos entenderlo mejor. El sistema inmunitario, para empezar, tenemos que entender que forma parte de lo que es el sistema de las células que constituyen nuestro organismo, de las células sanguíneas. Nuestras células sanguíneas están compuestas por neutrófilos, en los adultos en un 60%, en los niños en un 30%. Los neutrófilos son los que se llaman leucocitos. Cuando vemos una orina que está alterada, modificado su sedimento, decimos que hay una infección, cuando aparecen leucocitos en la orina. Los glóbulos blancos o leucocitos se aumentan en las infecciones bacterianas, también en las infecciones virales, pero mayormente en las infecciones bacterianas, como un diagnóstico diferencial, el médico solicita un hemograma. El hemograma consta de una parte que es el determinar la concentración de glóbulos rojos para ver si hay o no anemia, y una parte que es la fórmula leucocitaria y el recuento de los leucocitos. Leucocitos o glóbulos blancos son sinónimos. Estas células que se aumentan cuando hay una infección lo hacen para poder estar en una cantidad necesaria para poder enfrentar ese problema que está teniendo el organismo. Estos son los neutrófilos, que están en su mayoría, como les dije, en una fórmula normal, el 60-65%. Y en el caso de que continúe, digamos, otro tipo de leucocito u otro tipo de glóbulo blanco, son los eosinófilos. Después yo le hago un cuadro resumen para alguien que le interese grabar un poco más esto, se lo voy a preparar como un suplemento para subírselo a la página, así que no se preocupen. Pero lo que tenemos que entender es que el sistema inmunitario tiene que ver con nuestros leucocitos, con nuestros glóbulos blancos. La sangre está compuesta por un 40% de plasma, 40-50% de plasma, que es el líquido, donde está la glucosa, la urea, la creatinina, un 50% de glóbulos rojos, y allí en esos glóbulos rojos hay un porcentaje, un 0,5% de nuestra sangre lo conforman las células blancas, los leucocitos.
Y los leucocitos, estos se aumentan frente a un proceso infeccioso para poder estar disponibles, para poder atacar. Son nuestros soldaditos, es nuestro ejército, son nuestros defensores. Y para poder entender cómo ellos trabajan, lo primero que vamos a pensar es que nos clavamos una espina. Clavamos una espina, ingresa un cuerpo extraño a nuestro organismo, nos pincha, nos lastima, y pensemos un ratito en el lugar donde nos pincha. Allí donde nos pincha se rompe la piel. Allí donde se rompe la piel, ingresa este cuerpo extraño que está sucio, y entonces van rápidamente los leucocitos que están alrededor de esa zona de la piel donde se produjo la herida, la lesión, el corte, la pinchadura, para rápidamente limpiar esa zona. Entonces, algunos de los glóbulos blancos se transforman en macrófagos, se transforman en fagocitos, llegan hasta esa zona para limpiar, se comen, engloban, endocitan las partículas y dentro de las células tienen unos productos, unos detergentes, lavandina, unas sustancias que lo lisan, lo rompen y lo eliminan como un desecho. Estos glóbulos blancos en algún momento se especializan, algunos, sobre todo los linfocitos, que están en un 40% en los adultos y en un 60% en los niños, que están circulando por nuestro cuerpo y que es característico que se aumenten los linfocitos frente a las infecciones virales. Uno puede... me piden que acepte, pero ya no me está dejando aceptar porque esa función la podía tener con el celular y en este momento no me está permitiendo. A ver si la encuentro por aquí. No estoy pudiendo aceptar a otra persona. A ver si puedo dejar de compartir y me aparece la pantalla allá y ahí puedo aceptar. No me aparece alguien que esté solicitando el acceso. Hoy me van a tener que disculpar porque realmente no tengo esa opción disponible de aceptar a otra persona en este momento. Ahora sí. Ahora acepto a las personas que quedaron afuera. Un segundito, disculpen que no tengo la misma tecnología de siempre. Ahora sí. Bueno, ahora creo que sí. Por lo menos los que estaban allí pudieron ser aceptados. No tengo ya esta opción, así que van a tener que disculpar. Entonces, les decía que los glóbulos blancos circulantes son mayormente glóbulos blancos neutrófilos, que son nuestros soldaditos de batalla, que son los que se aumentan frente a una infección bacteriana, en un 60% en los adultos, en un 40% en los niños, y los linfocitos, que son los que participan aquí en la respuesta inmune, que participan en un 40% en los adultos y en un 60% en los niños. ¿Cómo se reconoce en un análisis si una infección es bacteriana o viral? Porque si es bacteriana aumentan los neutrófilos y si es viral aumentan los linfocitos. Ahora,
Entendiendo que la respuesta inmune son las células, son los glóbulos blancos de nuestro cuerpo los que participan, vamos a hablar entonces del sistema inmunitario. El sistema inmunitario está compuesto por una serie de órganos. Los órganos del sistema inmunológico o inmunitario son las amígdalas o adenoides, que son las que con mucha frecuencia le quitan a las personas entre los 8 y los 10 años, porque como que su función es muy importante los primeros años de vida, y luego en algunos casos involucionan, se hacen muy chiquitas, hasta prácticamente no cumplir ninguna función, y en otros casos se comienzan a hacer muy grandes y a obstruir la respiración, y entonces y a tener infecciones recurrentes, por lo cual hay que sacarla. Se la puede sacar a partir... Hola, 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 dice que no me escuchan bien, a ver ahí. No sé. No sé con qué micrófono, estoy con dos, así que no sé con cuál es que está saliendo la voz. Las amígdalas se pueden extirpar a partir de los 3 o 4 años. De los primeros años cumplen una función muy, muy importante de limpieza de toda la zona de lo que es la cabeza y el cuello. Ahí tenemos los nódulos linfáticos, los vasos linfáticos, el timo. Es muy importante, guarden esa información. El timo es donde se van a madurar los linfocitos para transformarse en linfocitos T. Se llaman T porque maduran en el timo. Nódulos linfáticos, que son los que drenan toda la zona. Nosotros tenemos nódulos linfáticos en el cuello, en las axilas y en la ingle. Son muy importantes para poder hacer la limpieza de todos los agentes externos que nos quieran o internos que nos ataquen por allí. Y que cuando aparecen inflamados, que se denomina infartados, porque se agrandan de tamaño, están infartados los ganglios, se debe hacer una consulta, se debe revisar, se debe investigar qué está pasando frente a cualquier aumento o cambio de tamaño de estos nódulos linfáticos. Tenemos el vaso, las placas de Peyer, que son están dentro del intestino. Hay una zona de células muy importante del sistema inmunológico dentro del intestino que producen una limpieza para que no nos infectemos, porque imagínense que todo nuestro tramo intestinal por dentro está lleno de bacterias. Si no hubiera un sistema que controle el desarrollo de esas bacterias, nosotros estaríamos invadidos por ellas. El apéndice, que también cumple una función muy importante en los primeros años de vida y que puede ser extirpado a partir de los 8 o 10 años, es como que involuciona. Y también comienza o a partir de los 6 más concretamente, y cuando involuciona, cuando deja de trabajar y deja de participar activamente, a veces se infecta, porque queda lleno de material, ya no participa, ya no trabaja, y entonces como si se echara a perder, se arruina, se fermenta, se infecta ese material que quedó allí retenido, y es lo que produce una apendicitis. Los nódulos linfáticos, los vasos linfáticos y la médula ósea. Todos los huesos largos tienen en su interior, son huecos y tienen en su interior médula ósea. Lo tiene el hueso del esternón, que es el hueso que une las costillas por delante, ¿sí? El esternón está aquí por debajo del timo. Lo tienen los huesos de las piernas, el fémur fundamentalmente. Todos los huesos largos tienen médula ósea en su interior, y allí es donde se produce la hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? Es la fabricación de nuevos glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Ese proceso se denomina hematopoiesis. El sistema inmunológico, inmunitario o inmune, que nos protege de factores externos e internos, es una red compleja de órganos, tejidos y células especializadas, que como vimos recién en la imagen, están distribuidos a lo largo de nuestro cuerpo
y están intercomunicados entre sí y coordinados para hacer su tarea. Funcionalmente, los órganos del sistema inmune los dividimos en dos categorías, primarios o centrales y secundarios o periféricos. ¿Cuáles son los primarios o centrales? La función es proporcionar el microambiente para la formación y maduración de los linfocitos, proceso que se denomina linfopoiesis. Maduración de los linfos es linfopoiesis. Formación de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, hematopoiesis. Los linfocitos son las células principales del sistema inmune. Recién les decía, nosotros los adultos tenemos 40% de linfocitos, los niños 60% de linfocitos. Y no es casualidad, el niño no tiene su sistema inmune tan desarrollado, va a necesitar más soldaditos que puedan trabajar y protegerlo. Después, cuando nos vamos desarrollando, vamos a necesitar otro tipo de soldaditos. Los linfocitos son las células principales del sistema inmune encargadas de la inmunidad específica. Los órganos primarios del sistema inmune van cambiando. En el feto es el hígado. El hígado es el órgano donde se realiza la función de maduración de los linfocitos B, que en la medida que vamos madurando y nos vamos desarrollando, la función del hígado va a ser reemplazada por la médula ósea. La médula ósea en los adultos es el lugar donde maduran los linfocitos B y el timo es la glándula endocrina donde maduran los linfocitos T, que es la que veíamos recién, por eso le decía que le daba el nombre de linfocitos T. Entonces vamos a ver los órganos secundarios. Si volvemos a la foto, nosotros vimos recién que teníamos los nódulos o ganglios linfáticos, las amígdalas, las placas de Peyer, el vaso, los tejidos linfoides o asociados a mucosas, la médula ósea, ¿sí? Y los órganos del sistema inmune, a excepción del timo, también constituye el llamado sistema periférico o sistema linfoide. Eso es porque si leen un poquito más, tengan esa información. Entonces, los primarios, volvemos a recordar, los órganos primarios son el hígado en el feto, la médula ósea en el adulto y el timo. Y los secundarios son los nódulos linfáticos o ganglios, las amígdalas, placas de Peyer, vaso, tejido linfoide y la médula ósea, donde se forman, digamos, las células los glóbulos blancos del sistema sanguíneo y del sistema inmunitario. Son las mismas. Están circulando y son llamadas y concurren. Por eso están disponibles y por eso se aumentan para tener la cantidad que se necesita cuando sean convocadas. El sistema inmunitario es capaz de activar dos clases de respuesta. Cuando aparece algo extraño, endocrino o exócrino, o sea, desde adentro o desde afuera, se activan dos sistemas inmunes. Uno de la respuesta innata, rápida e inespecífica. Todo niño nace con un sistema inmune, todo niño que nace con características normales, un desarrollo normal, a tiempo, a término, 40 semanas, que ha completado su desarrollo dentro del vientre materno, nace con un sistema inmunitario competente, capaz de dar una respuesta. Esa respuesta innata, rápida e inespecífica es natural. Natural también se la conoce como respuesta inmune natural. Es la que todos tenemos como seres humanos. Podemos reconocer como especie qué cosas no son normales para nosotros y atacarlas. Y luego hay una segunda respuesta, que es la respuesta inmune adaptativa. Esta es más lenta, es más específica, es distinta para cada patógeno, para cada cosa que nos ataca, y tiene la capacidad de crear memoria. Reconoce a la gente que nos ataca y crea alguna sustancia como para cuando vuelva a aparecer el mismo agente, lo reconozca y lo ataque. Entonces, la innata, rápida, inespecífica o natural ataca indiscriminadamente aquello que reconoce extraño.
pero no guarda memoria de eso. En cambio, la segunda respuesta, más lenta, que es la adaptativa, ella sí guarda memoria de ese agente que le atacó. Y esta respuesta inmune adaptativa puede ser de dos tipos, celular o humoral. Celular es porque son células las que se activan y humoral porque son proteínas que van a viajar en la sangre. Se llama humoral porque antiguamente a los líquidos de nuestro cuerpo se los llamaba humores, así con H, humores. Entonces se llamaba humor a la sangre, a la linfa, a toda parte líquida de nuestro cuerpo. Entonces, para que nosotros lo podamos aprender, vamos a decir que la respuesta inmune adaptativa se divide en dos, una celular y podemos decir una sanguínea, si así lo prefieren, que es donde vamos a encontrar la respuesta humoral. Estas proteínas que se fabrican, la vamos a encontrar ¿dónde? Circulando en sangre. La humoral se caracteriza principalmente por la producción de anticuerpos, proteínas, que son inmunoglobulinas. Vamos entonces a... ¿Hasta aquí hay preguntas? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Tenemos las células sanguíneas, las células blancas de nuestro sistema sanguíneo, que está compuesto por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los glóbulos blancos se dividen en neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. Los monocitos son los macrófagos, son las primeras células que van a salir a captar, actúan y trabajan en la respuesta innata o inespecífica. Los basófilos también son glóbulos blancos que tienen enzimas capaces de destruir a los enemigos dentro de su constitución. Los neutrófilos, que son los soldaditos blancos que se aumentan y atacan en el caso de que aparezca una bacteria, son los que van a ir cuando ingrese la espina y son los que van a matar a los atacantes, y los leucocitos muertos es la pus, la secreción que aparece allí. Son los leucocitos muertos y son los neutrófilos que fueron a atacar allí. Y los linfocitos, que es ese 40% en los adultos, 60% en niños, que son los que se especializan para dar la respuesta inmunitaria. ¿Qué tipo de respuesta inmunitaria? La respuesta inmunitaria celular. Pero cuando viene un agente extraño, también se produce una respuesta de la fabricación de una proteína, que se reconoce como respuesta humoral o respuesta sanguínea. Les acabo de decir que puede ser al día de hoy, y los conocimientos de hoy sería equivalente a respuesta sanguínea, y son proteínas que quedan circulando en sangre y que se pueden dosar. De hecho, la primera determinación que surgió para poder determinar la presencia de coronavirus en esta nueva pandemia fue la detección de anticuerpos IgM e IgG en sangre específicos contra el coronavirus. Eso como un análisis rápido y accesible para las personas, porque la PCR, si bien detecta la presencia del virus, una parte de sus proteínas en el sistema nasofaríngeo, es de altísimo costo y no resultaba accesible para todas las personas, y el sistema también estaba colapsado para poder hacer más PCR. Entonces aparecen los test rápidos de anticuerpos, que lo que hace es determinar la respuesta inmune adaptativa humoral o sanguínea a través de la detección de proteínas que son las inmunoglobulinas M en agudo o G cuando el proceso ya iba en curación. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Se me durmieron todos? Ah, bien. Bueno, alguien no se durmió. Bueno, se comprende. Se lo estoy tratando de dar de la manera más sencilla, ¿sí? A ver si lo podemos comprender. ¿Qué es importante que un educador para la salud sepa? Porque
le pueden estar hablando con algún profesional y le puede estar diciendo qué tipo de respuesta da humoral, celular, por qué crees que sí puede andar la vacuna contra la tuberculosis, por qué no, por qué pensás que es mejor la rusa, por qué pensás que es mejor la otra. Y así va a aparecer dentro de poco, se habla de que existe la posibilidad de que aparezca un hongo con características epidémicas y pandémicas. Y entonces tenemos que tener por lo menos esta información para no quedar descolgados y para poder comprender y también para tener un elemento de juicio para poder opinar, porque si no hablaríamos como una persona sin preparación, sin formación, y no, somos universitarios y tenemos que tener esta información y esta preparación, por lo menos una información general. Hay dos tipos de respuestas frente al ingreso de un agente extraño, o que puede ser, como dijimos, o la activación de un agente interno o el ingreso de un agente externo, y el cuerpo se defiende de dos maneras, con una inmunidad celular a través de linfocitos T, linfocitos B, linfocitos T, CD4, CD8, que ya lo vemos enseguida, o por la activación de los linfocitos B, que estos van a dar origen a estas proteínas y a estos anticuerpos. Entonces tenemos una respuesta celular por linfocitos T y una respuesta humoral a partir de los linfocitos B, que van a fabricar anticuerpos. ¿Qué anticuerpos? Inmunoglobulinas. ¿Qué inmunoglobulinas? M en primer momento, G en segundo momento. Y ya les voy a explicar por qué, cómo son las vacunas y por qué hay algunas que son celulares y otras que son humorales. El sistema inmunitario ha evolucionado, ¿sí? Desde sus inicios hasta ahora, y tiene un sistema para reconocer lo propio y lo extraño. Y como que lo primero que ocurre cuando se forma una persona, se le presenta al sistema inmune todas las células de esta persona. Se forma la persona A, entonces el sistema inmune busca su sistema presentador, que se llama HLA, y le presenta al sistema inmune todas las células. Yo soy el sujeto A y tengo este tipo de células, 1, 2, 3, hasta 1.000.000, y se las presento. Se las presento para que las reconozca y no las destruya. Estas células de la 1 a 1.000.000, yo que soy A, son mías, así que sistema inmune, no me destruyas a mí mismo. Cuando esto se rompe, cuando el cuerpo no es capaz de reconocerse o cuando pierde el reconocimiento con alguna parte de nosotros mismos, se produce una enfermedad autoinmune. La enfermedad autoinmune es la destrucción de nosotros mismos, porque hay un desconocimiento de alguna parte de nosotros y el sistema nos ataca, nos autodestruye, nos autolastima. Entonces, lo primero que ocurre es, se está formando el ser humano y se le presenta al sistema inmune todas las células. Amigo, esta célula soy yo y no me ataques. Eso es lo primero que ocurre para que se produzca una protección hacia las células del organismo. La inmunidad innata o natural, esta se presenta al nacer, es la primera línea contra los microorganismos invasivos, está presente de por vida, no es específica, carece de memoria y no cambia de intensidad con la exposición. Es como que algunas veces escuchamos que si te pinchás con la espina del cactus y a vos te da una reacción alérgica, que te vuelvas a pinchar con la espina del cactus, así te acostumbras y tu respuesta siguiente es inferior. No, no va a pasar. No cambia la intensidad con la exposición. Si la espina del cactus me produce una reacción, me la va a producir siempre. Lo más probable es que aumente y no que disminuya la intensidad.
Es útil frente a microorganismos piógenos. Piógenos son los capaces de producir fiebre e infección. A hongos, parásitos multicelulares, incluye 3 componentes. El primer mecanismo de defensa que nosotros tenemos es la piel, las mucosas, las secreciones, los cilios que efectúan un lavado y una limpieza continua. Nuestra primera barrera, que tiene que estar siempre sana, que la tenemos que cuidar como oro, es la piel, las mucosas. Todo lo que tenemos en el interior nuestro, en la nariz, los vellos, los cilios, las secreciones, el moco, las secreciones que a veces se nos aumentan en el tracto respiratorio, que nos provocan tos para expulsar esos microorganismos. Todo eso forma parte de la respuesta inmune natural o innata. Son todos mecanismos de defensa. Las vellosidades que tenemos en el intestino, el aumento de líquido frente al ingreso de un virus o una bacteria que nos comemos por error y que nos provoca enfermedad, y se aumenta la cantidad de agua a nivel intestino para lavar y eliminar, es una respuesta innata. Es el organismo defendiéndose, protegiéndose. Entonces el resfrío es una respuesta innata de defensa del sistema respiratorio, la tos, la diarrea también es un sistema de defensa del organismo. La humoral está manejada por una parte del complemento, ¿sí? La lectina de unión al manano y opsoninas adicionales con la proteína C, o sea, la humoral ya es una reacción de fabricación de proteínas. Y las celulares, que está dada por los neutrófilos, eosinófilos, mastocitos, linfocitos y natural killer. Natural killers son los linfocitos naturalmente asesinos. Nosotros tenemos una especialización de los linfocitos que se transforman en nuestros más grandes defensores y son los que van a ir a atacar, a matar a aquello que nos está atacando. Entonces, de la inmunidad natural o innata tenemos que tener en cuenta la primera gran barrera es la piel, las mucosas, las secreciones, los cilios, ¿sí? La segunda barrera son la parte de la formación del complemento, la activación y la fabricación de proteínas. Y la tercera, que son las células que están formando parte de nuestro sistema sanguíneo, que son los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos. ¿Sí? Luego tenemos la inmunidad adaptativa. Todos los mecanismos de defensa de los cuales nuestro sistema inmunitario dispone se ponen en marcha para protegernos. Todo es para proteger. Y todo lo que hace desde la primera respuesta, natural, innata, inespecífica, y luego la específica o adaptativa, todo trabaja en conjunto y todo en conjunto se denomina respuesta inmune. Y esta respuesta inmune, volvemos a repetir, es de 2 tipos, una innata, natural o inespecífica, y una adaptativa, adquirida o específica. Ahí le puse 2 links, después cuando lo tengan al Power ya colgado en la página e ingresan allí. Está muy bueno, los videitos de la respuesta inmune los resume muy bien a lo que vine desarrollando hasta aquí, de manera que lo puedan comprender mejor, ¿sí? Aunque la forma de proceder de estas 2 respuestas es semejante, es importante comprender la diferencia que existe entre ellas. ¿Cuál es la diferencia? La inmunidad natural inespecífica la tenemos todos los seres humanos desde el momento de nacer, y va a actuar contra todo aquello que considere extraño. Va a activar el sistema de los macrófagos, que son los monocitos que están en la sangre, de los basófilos. Va a activar a los linfocitos B y va a fabricar proteínas. Va a aumentar las secreciones, va a tratar de limpiar. Va a tratar de hacer todo lo que esté a su alcance rápidamente para eliminar ese agente extraño. Si no lo consigue, entonces va a venir a actuar la segunda parte, que es la respuesta adaptativa,
adquirida, específica y con memoria. Si una infección es provocada, por ejemplo, por una bacteria y no es controlada por la respuesta inmunitaria innata, entonces va a actuar en un segundo momento la respuesta inmune adaptativa. Entonces, volvemos a reiterar, la sangre está circulando, nos baña a todos por adentro, ingresa un agente extraño o se activa un agente interno y se encienden las alarmas y dice, hay un extraño aquí, vamos a atacar. ¿Quiénes van primero? Las células del sistema sanguíneo. ¿Quiénes? Los monocitos, que se transforman en macrófagos. Cuando el monocito sale de la circulación y pasa al tejido para atacar a este extraño, o si dentro del mismo sistema circulatorio se activa para poder atacar a un extraño, toma otro nombre que es un macrófago y tiene la capacidad de englobar, se traga a ese cuerpo extraño y lo tritura, lo lisa, lo descompone en algo que no pueda atacar y una vez que lo descompone en esa sustancia inerte, la elimina. Si los macrófagos no alcanzan para poder destruirlo, entonces se activa el otro sistema, vienen todas las células presentadoras de antígeno y lo identifican a este señor o señora o señorita que nos está agrediendo y lo marcan y le dicen, este nos está atacando, por favor, presentáselo al sistema inmune como algo extraño. Así como antes le presenté mis células, mi millón de células de la 1 a la 1.000.000 que pertenecían a mí, que soy el organismo A, y le dije, no me las ataques, de la 1 a 1.000.000 soy yo. Hoy le presento la 1.000.001, se la marco y le digo, atacala porque no soy yo. No es propia, es extraña y me va a enfermar, atacala. Entonces se la presento al complejo de histocompatibilidad y se la marco y le digo, esta no va. Eso lo hace mi sistema inmune, ¿sí? No lo hago yo, lo estoy contando en primera persona para poder comprenderlo. Están marcadas para que no las lastime y las reconozca como naturales, como propias, todas mis células. Pero también cuando viene una extraña, la marco para que la reconozca como extraña y active todo el sistema inmune para poder atacarla. ¿Quién hace eso? La respuesta inmune adaptativa, adquirida y específica. Los actores del sistema inmune innato, natural e inespecífico son los macrófagos. Y ellos son capaces de por sí de resuelven un montón de situaciones sin que se active el adaptativo. ¿Cuándo se activa el adaptativo? Cuando el innato, natural o inespecífico, formado por los macrófagos, no fue suficiente. Y le dice, no puedo, acá te marco estos para que trabajes vos, continúa la tarea, activa todo lo que vos tenés, que es mucho más que lo que yo tengo. Lo que yo intenté hacer no alcanzó, me sobrepasaron. Ahí te marco a estos agentes para que ahora vos los ataques, ¿sí? En muchos casos esta reacción es lo bastante eficaz, la de los macrófagos, y rápida para evitar que el adaptativo tenga que actuar. Pero cuando no alcanza, entonces, cuando la respuesta innata es superada por el agresor, se moviliza el sistema adaptativo. Todo ello se desarrolla siempre dentro de un margen de tiempo, ya que precisamente si las células del sistema adaptativo son capaces de combatir gran número, hay que activarlo. Si hay un tiempo, la primera es rápida, ya. La segunda lleva su tiempo. En la actualidad podemos afirmar que el sistema innato es responsable de la detección del peligro y de la activación del sistema adaptativo. Hoy sabemos que es así. Incluso todavía más, ya que no solo lo activa, sino que integra todas las informaciones posibles sobre el agresor y pone a punto un plan de acción, indicando al sistema inmune adaptativo qué armas movilizar. Por ejemplo, qué tipo de linfocitos, B
o linfocitos T citotóxicos y el lugar exacto del cuerpo donde deberán desplegarse. No solamente que lo activa, sino que ya hace una previa lectura y le dice, a esto le va a caer bien si le mandás con inmunoglobulinas, o a estos vas a tener que actuar con la inmunidad celular, o sea, los linfocitos, o vas a tener que activar las dos. En el caso del coronavirus se activan los dos sistemas. Está comprobado que todos los enfermos por coronavirus han activado el sistema de los linfocitos. No todos han activado el sistema humoral de las inmunoglobulinas, pero sí lugares donde se pueden hacer estudios más complejos, se ha visto que en todos los casos sí se ha activado el sistema celular de inmunidad. Es difícil crear vacunas para activar el sistema celular. Las vacunas van a activar siempre el sistema humoral, el sistema sanguíneo, las inmunoglobulinas. Por eso voy contestando las preguntas que puedan ir surgiendo, porque si les estoy diciendo que en todos los casos, todas las personas que tuvieron coronavirus se activó el sistema celular y no en todas se activó el sistema de anticuerpos, porque estamos aceptando una vacuna que genera anticuerpos. Porque otra enfermedad que también se mantiene en el tiempo y que no hemos logrado dar una respuesta por el mismo motivo es la tuberculosis. La tuberculosis no activa inmunidad humoral. La tuberculosis activa inmunidad celular. Hay una vacuna que se está ensayando en España contra la tuberculosis que es capaz de activar inmunidad celular. Y yo me anoté para recibir esa vacuna aquí en Argentina porque realmente creía que era para el coronavirus más efectiva que la inmunidad humoral o sanguínea, pero finalmente cayó el convenio y Jujuy, que íbamos a tener el ensayo con esa vacuna, no la tenemos y somos vacunados con la vacuna rusa, que también vamos a explicar cómo es para que la podamos entender. El sistema adaptativo no puede reconocer a las moléculas peligrosas, sino que quien las reconoce y se las presenta es el sistema innato. Él se las marca y se las presenta al sistema adaptativo. Al contrario de los receptores del sistema adaptativo, los del innato son perfectamente capaces de detectar la presencia de patógenos comunes causantes de enfermedades que podemos encontrar diariamente como virus, bacterias, hongos, parásitos. Además, el sistema inmune innato cuenta con receptores capaces de detectar agentes patógenos raros como nuevos virus que pudieran dañar a las células humanas. Entonces, el sistema específico, el sistema adaptativo, el sistema con memoria, se activa en un segundo momento, pero de manera coordinada con el innato y natural, ya que requiere que el innato natural, sea quien le reconozca y le marque los agentes para que él luego se haga cargo. Le dice, le marca a través de una proteína, alguna marca al agente patógeno. Y sí, Miriam, no hay problema. Voy a subir la clase. Le marcan al agente externo, a este agente patógeno, y se lo presenta, le dice, actúa contra este. ¿Cómo actúo? Con esto, esto y esto, de esta forma. ¿A dónde? ¿Dónde están? Para que vaya rápidamente a actuar. Entonces, necesitamos del sistema natural o inmune, necesitamos ser personas inmunocompetentes para poder defendernos, para poder tener la respuesta específica después de la natural. Aquí están los videos que les dije, están también aquí
colgados por si lo quieren activar de aquí o bajar del link que les colgué antes, una ilustración de la reacción inmunitaria innata, cortito, muy interesante, y de una reactivación inmunitaria adaptativa. Es lo mejor que encontré en la red para que lo puedan cerrar y comprender. Entonces, ¿cómo se activa este sistema de reacción inmunitaria adaptativa? Se liberan citoquinas, sustancias al torrente sanguíneo. Todo esto lo hace los macrófagos, ¿no? Que reclutan las células presentadoras de antígenos en el lugar de la infección y liberan unas citoquinas. Esa citoquina la recibe a esa señal, esa es la señal que le manda el sistema innato y natural. Las partículas liberadas por los macrófagos después de la fagocitosis del antígeno son captadas por la célula presentadora de antígena, o HLA, y presentadas mediante el complejo mayor de histocompatibilidad en su superficie. A continuación, la célula presentadora de antígeno migra del tejido hacia el ganglio linfático a través de la linfa. En el ganglio le presenta este antígeno nuevo a los linfocitos T4. Los linfocitos T4 reconocen esta sustancia y se activan y comienzan a secretar citoquinas proinflamatorias. Esta célula presentadora de antígeno también activa a los linfocitos T8 citotóxicos. Los linfocitos B y los linfocitos T8 adaptados son activados por el linfocito T4 y las diferentes células activadas migran vía el circuito linfático, luego a través de la sangre al sitio de infección. Entonces, las células que actúan en el primer momento, las naturales, las inespecíficas, los macrófagos liberan sustancias proinflamatorias. ¿Sí? Esas sustancias proinflamatorias son las interleuquinas. Hay interleuquina 1, interleuquina 2 y factores de necrosis tumoral alfa. Los macrófagos reclutan a todas las células presentadoras de antígenos, a ver, todas las células que están capacitadas para presentar algo extraño, vengan. Las llama a todas y las envía a que vayan aquí, al ganglio, y le presenten este nuevo antígeno, este nuevo atacante, este nuevo extraño que tenemos en nosotros, a los linfocitos T4. Y ahí empieza una cascada de activación. Los T4 activan a los T8 a los linfocitos B, y una vez todos activados, se van. Las diferentes células activadas migran al circuito linfático y luego a través de la sangre al sitio de infección. ¿Sí? Es una que los reconoce, los macrófagos, y dice, estoy luchando, luché, pero me están ganando, auxilio, me están ganando, vengan. Entonces llama a las células presentadoras, le muestra el antígeno, dice, contra este tienen que actuar. Esta es la 1.000.001, no es mía, es extraña, me quiere lastimar. Entonces la manda a los ganglios. En los ganglios se presentan. Activan a los linfocitos T4, activan a los linfocitos T8, activan a los linfocitos B, generan la respuesta y vienen ahora todos como un ejército, las células activadas a través del circuito linfático, pasan a la sangre y van al sitio de infección para hacer su tarea. Ese es más o menos el cuentito de lo que está pasando allí. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se está comprendiendo? Sí, profe. El power Sí, estará en el aula virtual, sí. Bueno, entonces si estamos comprendiendo eso, vamos de 10. Tenemos dos sistemas, tiene que quedar claro. Uno que actúa naturalmente e inespecíficamente contra todo aquello que sea extraño. ¿Qué es extraño? Lo que es diferente a lo que es reconocido como propio. ¿Cómo sabe el sistema inmune que es propio y que es ajeno? Sabe que es propio
inmunológico porque en el momento de la formación, cuando todavía soy un feto, estoy dentro del cuerpo de mi madre, todas mis células son presentadas al sistema inmune para decirle, contra estas no actúes. Estas son mías, contra estas no. Entonces, a partir de ahí, todo lo que no sea mío, todo lo que no es mío es extraño, entonces se activa frente a al ingreso de algo extraño. Los macrófagos intentan luchar, si ven que no pueden o que van a perder, llaman a las células presentadoras de antígeno, llaman al complejo mayor de histocompatibilidad, le muestran al atacante, viajan hacia los ganglios, se presentan a la célula T4, a la T8, a los linfocitos B para que genere la formación de anticuerpos humorales. Los linfocitos B son los que van a formar las inmunoglobulinas M y G. Y una vez que están todos activados y ya pensaron la estrategia de la respuesta, vuelven vía linfa a la sangre y van hacia donde tienen que realizar la acción. Una vez que las bacterias han sido destruidas, los linfocitos T4 activados darán la señal de finalizar el ataque. Primero liberaron linfoquinas y ahora, para terminar el ataque, liberan citoquinas antiinflamatorias, como el factor de transformación de crecimiento, la interleuquina 10, la interleuquina 1-RA. No importa. Primero son interleuquinas que activan y generan toda la cascada, y luego, cuando ya tiene que terminar, le dice, libera otra proteína, que en este caso son las citoquinas, que hagan un feedback y le avisen que ya la batalla fue ganada, que ya dejen de activarse más linfocitos porque ya se terminó esta lucha. Y como ahí en toda guerra se produce basura, donde va a haber microorganismos muertos, células muertas, van los macrófagos y limpian toda esa zona. ¿A través de qué proceso? De la fagocitosis. Se tragan, se comen todo lo que quedó allí como basura para que la zona quede limpia. Y el sistema inmune equilibrado es por lo tanto capaz de defender nuestro organismo frente a cualquier infección. Sistema inmune competente, equilibrado, un sistema inmune que no esté deteriorado, que no haya perdido su capacidad, una persona que esté sana, que tenga todo su sistema bien desarrollado y que no haya sido invadido por ningún virus que haya provocado una inmunodeficiencia, que es lo que provoca, por ejemplo, el virus del VIH. El virus del VIH va a actuar en los linfocitos T y va a disminuir la cantidad de linfocitos T, de manera que frente a una infección no va a haber cantidad de soldados para poder defendernos. Hoy, con los antivirales y los tratamientos que tenemos disponibles, esta historia ya cambió mucho. De todas maneras, la infección por el virus del HIV lo que provoca es destrucción del sistema inmune, fundamentalmente del sistema inmune de tipo celular. Disminuye los linfocitos T en su variedad CD4 y CD8, de manera que lo deja incompetente frente a una infección. El sistema innato se mantiene intacto, va a hacer lo suyo, los macrófagos van a ir, pero cuando los macrófagos sean superados y tenga que hacer la respuesta de linfocitos T, en el caso de una persona con el sistema inmune deteriorado, que puede ser por una infección de VIH y por muchas otras causas, no va a tener la cantidad de células de linfocitos T para poder realizar ese ataque específico, ese segundo ataque que es el que nos va a proteger, ¿sí? Acá, hasta aquí hablamos de la inmunidad celular, hablamos fundamentalmente de los linfocitos T. Ahora vamos a hablar de la inmunidad humoral. La principal diferencia entre la inmunidad celular y la humoral son los efectores que intervienen.
¿Quiénes intervienen en la inmunidad celular? Los linfocitos T. ¿Quién interviene en la inmunidad humoral? Los anticuerpos, a través de los linfocitos B. Los T son los que dan inmunidad celular. Van a ser T4, T8, natural killer, CD4, CD8, citotóxicos, pero son los que van a actuar ahí en el lugar del ataque. Y los linfocitos B, en cambio, se van a especializar y van a fabricar anticuerpos que van a circular por la sangre y son los que van a dar otro tipo de respuesta. Cabe destacar que no es posible hablar de dos tipos de respuesta inmunitaria independiente, porque lo vimos aquí, lo vimos recién. Vimos que cuando acá iba al ganglio, se producía la activación de los T8, de los T4 y también de los linfocitos B. Y estos linfocitos B son los que después van a estar aquí fabricando los anticuerpos. Las células participan en la iniciación de las respuestas con anticuerpos. Los anticuerpos constituyen un nexo imprescindible en algunas reacciones mediadas por células. O sea que para que actúen bien los linfocitos T, en muchos casos se necesita que estén las inmunoglobulinas también presentes. A grandes rasgos decimos que la inmunidad celular actúa contra los microorganismos intracelulares. Esto es importante y puede ser una pregunta de examen. La inmunidad celular es contra los microorganismos extracelulares o intracelulares. La inmunidad celular es para los organismos intracelulares, o sea, para aquellos microorganismos que para atacarnos ingresan a nuestras células, como por ejemplo los virus. Su proceso de actuación se basa en que las células presentadoras de antígeno procesan y presentan dichos antígenos en su membrana mediante el complejo mayor de histocompatibilidad. Los linfocitos T citotóxicos o CD8 reaccionan con el complejo mayor de histocompatibilidad y los linfocitos T colaboradores o helper CD4 con el complejo de histocompatibilidad 2, que son reconocidos por el receptor T de dichos linfocitos presentes en la membrana. Será entonces cuando los linfocitos T activarán toda la cascada de señales y reacciones que harán frente a la infección. Retomamos. A grandes rasgos, nosotros decimos, ¿cuándo actúa la inmunidad celular frente a los organismos intracelulares? ¿Cómo actúa un virus o un parásito? El virus o el parásito lo que hacen es vivir de la energía del cuerpo. ¿Y qué hace para eso? Ingresa dentro de las células. Y se expresa con algunas proteínas en su membrana. Y esto es lo que hace el complejo mayor de histocompatibilidad. Dice, esa célula está infectada por un virus porque cambió su superficie externa. Las proteínas que se están manifestando son diferentes. Esa célula está infectada por un virus. Entonces la toma ese cambio que tiene en su exterior y se lo presenta al complejo mayor de histocompatibilidad y le dice, ¿ves? Así es la célula que tenés que atacar. Y entonces se va pasando el mensaje del CD8 a los CD4 y van a actuar en contra de esas células matándolas, rompiéndolas, van a destruirlas. En cambio, la inmunidad humoral actúa contra los microorganismos extracelulares. ¿Sí? Intracelular, la actividad por los linfocitos T. Y el microorganismo extracelular, el que no ingresa a las células del organismo, actúa la inmunidad humoral. En primer lugar, las células B reconocen el antígeno y son activadas por la acción de los linfocitos T. Entonces se produce una expansión monoclonal, se producen muchos linfocitos B rápidamente. Rápidamente se empiezan a dividir. Entre ellos tienen división binaria, cada linfocito da 2, y se activa y me forma un clon, muchas células linfocitos B. Y estos se van a poner a fabricar anticuerpos, principalmente, o en un primer momento, IgM, dependiendo del estímulo y del tiempo, IgM, IgG, IgA e IgE.
Los anticuerpos liberados se fijan a los antígenos o microorganismos y lo desactivan. También atraen a los fagocitos a la zona para ayudar. ¿Qué hacen estas inmunoglobulinas, estas proteínas? Aglutinan. Ellas empiezan a circular y se unen a estas células marcadas, a estas células que están infectadas. Se unen a los microorganismos específicamente. La inmunidad celular reconoce la célula infectada porque hay una expresión distinta, hay un cambio en su exterior. Era lisita y ahora tiene puntitos, tenía puntitos y ahora tiene vesículas. Cambia el aspecto exterior de la célula, de la membrana de la célula infectada. Eso le permite a la inmunidad celular reconocerla y actuar en contra de ella. Como la inmunidad humoral no es contra las células, no es contra los microorganismos intracelulares, sino contra los extracelulares, las inmunoglobulinas, las proteínas van directamente contra el agente que está circulando en sangre, contra la bacteria que está circulando en sangre, y la opsonizan, la pegan y la destruyen. Las proteínas estas tienen dos brazos, uno largo y uno corto, y se encargan, digamos, de realizar la tarea. Los anticuerpos liberados se fijan a los antígenos o microorganismos y los desactivan y atraen a los fagocitos para que se coman los residuos. Hay que recordar que después de producirse este tipo de respuesta inmunitaria quedan remanentes, los linfocitos B de memoria, que son los que facilitarán la respuesta secundaria sea cada vez más rápida. Esta es respuesta adaptativa, tiene memoria. Entonces, quedan los linfocitos B ya sensibilizados a ese microorganismo que nos atacó. Y otra vez cuando entre, rápidamente ya pasa aquí, lo reconoce, se activan los linfocitos B, empiezan a producir los anticuerpos y van a desactivar. Eso es tener memoria, eso es tener anticuerpos, eso es lo que nos dejan las enfermedades o lo que nos dejan las vacunas. Las vacunas hacen esto, generan inmunoglobulinas G de memoria para que se queden circulando, y cuando estas inmunoglobulinas G que están circulando detectan la presencia del microorganismo de nuevo, rápidamente le dan el aviso a los linfocitos B para que fabrique mucho más que rápido, súper veloz, más proteínas, las manden a circulación. Estos anticuerpos se fijen a los microorganismos, los desactiven y los fagocitos se los coman y limpien la zona. ¿Sí? ¿Se entendió? Los anticuerpos están circulando libres en la sangre, están las proteínas circulando en la sangre. Yo estoy vacunada contra la hepatitis A, en mi cuerpo hay circulando anticuerpos IgG antihepatitis A. Supongamos que como un alimento contaminado con el virus de la hepatitis A, y entonces ingresan los virus, antes de atacar mis células, ingresan los virus a mi sistema digestivo y ahí nomás los reconoce. El anticuerpo circulante los reconoce y ya le dice a los linfocitos B, llegó el enemigo. ¿Cuál es el enemigo? El virus de la hepatitis A. Actívese el clon, libere más anticuerpos y ahí nomás de circulación me lo quitan. No hago ni la enfermedad ni nada. Rápidamente limpian porque están informados, porque ya está, tiene memoria, lo reconoce y rápidamente lo ataca. Lo mismo va a pasar ahora cuando ya tenga mi organismo anticuerpos contra el coronavirus, porque ya he recibido mi vacuna, entonces mi cuerpo ya tiene anticuerpos anti-coronavirus. Cuando, si nos encontramos y si atraviesa la primera barrera, que es la parte respiratoria, si lo respiro o lo aspiro, y pasa la primera barrera, que es la parte nasofaringea, e ingresa a mi sistema, lo van a reconocer inmediatamente mis anticuerpos IgM
y le van a dar la información a mis linfocitos B y van a hacer que fabriquen mucha inmunoglobulina G anticoronavirus y lo van a ir a atacar antes de que me enferme. Ojalá que no nos encontremos. Hasta ahora no nos hemos encontrado, no nos hemos conocido con el coronavirus y espero seguir en la misma situación. Entonces, la inmunidad celular es cuando el microorganismo, el virus, la bacteria, el hongo o el parásito ingresan a mi célula y producen un cambio en el aspecto exterior de mis células, de manera que el sistema de histocompatibilidad, el sistema presentador de antígenos reconocen el cambio y le avisan al vía ganglio que se active todo el sistema porque hay un agente externo. Entonces, vuelve toda esa información por la linfa y a través de la sangre van al lugar de acción. Cuando se trata de la inmunidad humoral, es para un microorganismo que está circulando, no está unido ni dentro de una de mis células y hace que los linfocitos B se activen, fabriquen la proteína, la inmunoglobulina M en primer lugar y la inmunoglobulina G, la A, la E en segundo lugar, y se dirijan contra el microorganismo y lo desactiven. Y vayan allí los fagocitos a limpiar la zona porque después de toda guerra quedan allí restos. Los linfocitos T, mediadores de la inmunidad celular, son células especializadas del sistema inmune que juegan un papel central como mediadores de la respuesta inmune celular, dirigida principalmente contra agentes que se replican dentro de la célula. Acá, repito para que se quede grabado, no es que me equivoqué, lo hago a propósito. Repito para que se quede grabado, los linfocitos T son células especializadas del sistema inmune que juegan un papel central como mediadores de la respuesta inmune celular dirigida contra agentes que se replican dentro de las células, microorganismos intracelulares, como por ejemplo los virus. Los linfocitos T son además esenciales en la regulación de la respuesta inmune. Origen y maduración de los linfocitos T. Se originan como los linfocitos B a partir de una célula madre en la médula ósea, pero a diferencia de estos, migran al timo para madurar. Y de allí le viene el nombre de linfocitos T. Durante el proceso de maduración, las células T van adquiriendo diferentes moléculas en su membrana. Así, por ejemplo, todas las células T expresan en su superficie un receptor de membrana de estructura similar a las inmunoglobulinas, reconocido como receptor de células T. Mediante este receptor, los linfocitos T son capaces de identificar al antígeno de forma específica. A diferencia de los linfocitos B, los linfocitos T necesitan que el antígeno sea presentado por una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, una propiedad conocida como restricción CMH. Estas moléculas son de tipo CMH de clase 1 y 2, y en el timo se seleccionan, por lo tanto, los linfocitos T capaces de interactuar con dichas células. Entonces, la inmunidad celular necesita un intermediario, una célula presentadora de antígeno. En cambio, la humoral, el linfocito B fabrica la proteína y esta va directo contra el agente extraño, porque está afuera de la célula. Los tipos de linfocitos T, los linfocitos T citotóxicos o linfocitos CD8, detectan los péptidos presentados por la molécula presentadora de clase 1 y destruyen las células infectadas. Los linfocitos T, cooperadores o linfocitos CD4 o helper, detectan los péptidos presentados por la molécula presentadora de tipo 2 y activan todas las células del sistema inmune mediante la secreción de citoquinas. Existen otros linfocitos T reguladores, que son los que suprimen la inmunidad al final de la reacción inmune y mantienen la tolerancia o autoantígenos. Los linfocitos T de memoria se generan después de la activación de los linfocitos T y son los que van a responder a nuevas exposiciones, son los que quedan reconociendo a este agente extraño
y avisando cuando vuelve a entrar para que se active la respuesta inmune cada vez más rápido. Resumiendo, se puede afirmar que las células T son esenciales en la función y regulación del sistema inmune. Y acá volvemos a recordar cuál es lo que destruye el virus del HIV. El virus del HIV destruye los linfocitos CD8 y los linfocitos CD4. Entonces, no tengo linfocitos para que actúen ni con la molécula presentadora de clase 1 ni con la molécula presentadora de clase 2. El daño que produce al sistema inmune el virus del HIV es muy importante. Entonces, el tratamiento de la persona que tiene el virus de manera temprana para que este recuento quede en valores importantes, que no se destruyan, que quede una buena cantidad de linfocitos, es muy importante. Hoy por hoy, la infección por VIH es una enfermedad crónica gracias a los antivirales, porque inhiben la replicación y que pueda producir este proceso de destrucción de los linfocitos T, que es la forma como hace daño y es la forma con la que se llega a una a SIDA. SIDA es cuando ya no tengo casi CD8 y CD4, entonces cualquier infección tiene posibilidades de hacerse muy grave y matarme. Estar infectado por VIH es muy diferente a tener SIDA. La infección por VIH, siempre y cuando el CD4 y el CD8 tengan un buen recuento, o sea, estén dentro de los valores normales, yo no me voy a enfermar por cualquier cosa. Se va a transformar en SIDA, en un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, cuando por falta de los linfocitos T, cualquier bacteria, virus, hongo, parásito que normalmente no tiene capacidad de matar, me vaya a matar. ¿Por qué? Porque no tengo cómo defender. Ahí tendré SIDA. Antes tendré infección por VIH. Es muy importante reconocer esa diferencia y no equivocarse. Entonces, cuando te dicen, ¿tienes SIDA? Uno sutilmente corrige, ¿tiene infección por VIH? ¿Sí? Hay que siempre tratar de llevarlo a lo mejor, a la expresión. ¿Qué son los anticuerpos? Son proteínas cuya función consiste en detectar cualquier elemento extraño que pueda entrar en nuestro organismo. Normalmente detectan partes concretas de su elemento, como por ejemplo proteína de superficie bacteriano-vírica, a la que se denomina antígeno bacteriano o vírico. El anticuerpo es siempre unión con un antígeno. ¿Quién es el antígeno? El agente extraño que viene, virus, bacteria, hongo, parásito. ¿Quién es el anticuerpo? La proteína que fabrica mi organismo para luchar contra ello. Cuando los anticuerpos se unen a estas proteínas extrañas, actúan como un marcador, facilitando que sean reconocidos y eliminados por el sistema inmune. Los marca, los inactiva y vienen los fagocitos y se lo comen. Los anticuerpos son sintetizados por los linfocitos B e inicialmente actúan como receptores en las membranas de estas células. Cuando esta célula se activa por el reconocimiento de un antígeno, se convierte en una célula plasmática, productora de anticuerpos que serán liberados al torrente sanguíneo donde circulará libremente. Los anticuerpos circulan por la sangre. Las células B activadas también se pueden convertir en linfocitos B de memoria que van a permitir una respuesta más rápida del sistema inmune cuando entre de nuevo en contacto con el mismo agente infeccioso. La respuesta antígeno-anticuerpo es como la llave y la cerradura. El anticuerpo es para un antígeno en específico. El anticuerpo se fabricó para el virus A, actúa contra el virus A, no actúa contra el virus B, ni el C, ni el D. ¿Sí? Es específico. A veces el cuerpo se confunde y ese anticuerpo que fabricó para protegerse actúa en contra, como pasa en el caso del dengue, que el anticuerpo que fabricamos para una variedad de DEM luego actúa contra nuestro sistema de coagulación, pero es por similitud de aspecto y de proteínas que hace que se confunda. ¿Sí? No es tan perfecto.
pero siempre el anticuerpo se fabrica para un antígeno y la especificidad es como la llave y la cerradura. La estructura de todos los anticuerpos es muy parecida. Por un lado disponen de una sección denominada región constante FC, que es la que puede unirse a los receptores de las células inmunes como los macrófagos o mastocitos, y por otro lado tiene una parte variable que es la FAB, que es la que reconoce el antígeno. Esta parte variable se denomina así específica para cada antígeno según sea la célula B que lo produzca. Este mecanismo de variabilidad permite al sistema inmunológico generar una gran batería de anticuerpos únicos, específicos para un determinado antígeno e iniciar así una respuesta adaptada para cada agente patógeno. Por eso le decía la especificidad de la llave y la cerradura. Clases de anticuerpos. Se dividen en distintas clases según la actividad biológica, es decir, de la función que cumplen. IgM es el primer anticuerpo que se genera durante toda respuesta inmune. Lo primero que se produce en el contacto es la IgM, que cae entre el quinto y séptimo día. Hace una curva y desaparece. Puede encontrarse como receptor de los linfocitos B y es importante para la activación del complemento. La inmunoglobulina D, su función principal consiste en servir como receptor de los linfocitos B que no han sido expuestos al antígeno. La A, su función es la defensa inmune de las mucosas, está en las secreciones, en la saliva. La inmunoglobulina G tiene un papel importante en la defensa contra patógenos que invaden el cuerpo, son abundantes en la circulación sanguínea y son los únicos capaces de atravesar la placenta. Y la inmunoglobulina E juega un papel importante en la defensa contra gusanos y parásitos. Está también implicado en la respuesta alérgica y su función se asocia con los mastocitos. En la respuesta inmune nosotros vamos a tener en un primer momento la inmunoglobulina M, que va a ser de corta duración, de 5 a 7 días y desaparece, para dar lugar a al crecimiento de la inmunoglobulina G, que es la que se va a mantener en el tiempo. ¿Para qué es importante la inmunoglobulina M? Ella aparece primero, si bien su respuesta no es muy fuerte contra el agresor, contra el antígeno, lo importante es que activa el sistema del complemento. Toda esa serie de reacciones que se necesitan para que se produzca la reacción y la fabricación de la inmunoglobulina G, que es la que va a realizar la tarea específica. Prepara el terreno. Para terminar y cerrando, digamos, esta parte, tenemos que recordar que la inmunidad natural o innata o inespecífica está presente al nacer. Es la primera línea contra los microorganismos invasivos. Sus características son: está presente de por vida, no es específica, carece de memoria, no cambia de intensidad con la exposición. Es útil frente a organismos biógenos, hongos, parásitos multicelulares e incluye 3 componentes: el físico-químico, que es la parte de las mucosas, la piel y esta protección tan importante; la humoral, que son las proteínas que se fabrican a raíz del contacto con un agente extraño; y las celulares, que son nuestros glóbulos blancos que están circulando en nuestra sangre y que en la medida que es necesario van a salir de la circulación sanguínea, van a pasar al tejido y se van a transformar en macrófagos, en células fagocíticas. Y la inmunidad adquirida es la que se adquiere como parte del desarrollo, aumenta con la edad y con las exposiciones repetidas, tiene especificidad, memoria, por lo que se denomina adaptativa. Sus componentes son los anticuerpos y las células, linfocitos, que protegen frente a bacterias. Tenemos 2. Si el agente que nos ataca es intracelular, vamos a tener respuesta celular, que son los linfocitos, y si es extracelular, vamos a tener respuesta humoral, que son los anticuerpos. Entonces los componentes son los anticuerpos, que es lo humoral, y la celular, que son los linfocitos. Protege frente a bacterias, incluidas las que producen infecciones intracelulares, virus y protozoos. En general, la respuesta inmunitaria innata y adquirida no se activan independientemente, sino que se complementan entre sí. Es importantísima que actúe la
natural e innata para poder presentarle el atacante a la adaptativa, ¿no? Las células dendríticas juegan un papel muy importante para unir la inmunidad innata y la adaptativa. El resultado final de la producción de una u otra respuesta influirá en la activación de los linfocitos B y en la maduración del resto de las células fagocíticas. Espero que haya quedado comprendido esto, y ahora entonces viene el tema que les estaba explicando. La tuberculosis. Nosotros tenemos una vacuna contra la tuberculosis que se coloca a los recién nacidos y que protege de las formas graves de tuberculosis, no de la tuberculosis pulmonar, de piel, renal, sino que protege de la tuberculosis meningia, únicamente. Nosotros estamos protegidos por esa vacuna solamente contra la tuberculosis meningia. Hola, ahora sí. La tuberculosis produce una inmunidad celular. Nosotros, para poder activar y tener una vacuna que nos proteja contra la tuberculosis pulmonar, deberíamos tener una vacuna capaz de generar anticuerpos celulares. Hasta el momento no tenemos conocimiento de muchas vacunas que sean capaces de activar la respuesta celular. Todas las vacunas que conocemos hasta ahora activan la respuesta humoral, la de los linfocitos B, la fabricación de inmunoglobulinas M, en un primer momento, inmunoglobulina G, que es los anticuerpos que quedan de memoria en nuestro cuerpo, y los linfocitos B, que se van a activar cuando aparezca ese antígeno de nuevo. Como les decía en un momento de la conversación, en España han generado una vacuna contra la tuberculosis que es capaz de producir inmunidad celular, que es la que ahora la adaptaron para el coronavirus y que es una de las vacunas que se pensaba probar en Jujuy, que no he leído más que ha ocurrido. Con respecto al coronavirus, sabemos que da inmunidad humoral, o sea, anticuerpos, e inmunidad celular. Los estudios a la fecha marcan que todas las personas que tuvieron coronavirus tienen anticuerpos celulares, linfocitos T. Pero no todos tienen inmunidad humoral, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G. Sin embargo, se está aplicando esta vacuna que genera inmunidad humoral. Bueno, a la luz de los conocimientos de hoy, es lo que hay, es lo que sabemos y es lo que podemos hacer. No está mal, porque si tenemos anticuerpos humorales, vamos a ir rápidamente a actuar contra el virus apenas ingrese y lo vamos a liquidar allí y no va a pasar a más. Estamos en etapa de experimentación, de prueba. La vacuna que se está colocando en Jujuy, que es la vacuna rusa, es una vacuna que no es viral, no se inyecta el virus, no hay ninguna posibilidad de desarrollar la enfermedad, no es a virus atenuados, sino que es a una forma sintética, una proteína sintética que se hizo en el laboratorio, que tiene la misma forma del virus, como si fueran fotos del virus que se inyectan, pero son proteínas, y que como es igual, va a activar una respuesta, una activación de inmunoglobulinas G, y la sensibilización de los linfocitos B para que cuando entre el virus, como es igual a esta molécula que nos pusieron, lo reconozca como extraño y active el sistema. Posibilidades de adquirir coronavirus por vacunarse, no.
A cualquier persona que le diga que se enfermó o adquirió el virus por vacunarse, la respuesta es no, es imposible. Que se pueda sentir mal por la vacuna, que tenga fiebre, esté decaído, que tenga un montón de síntomas como si tuviera coronavirus, sí, porque el cuerpo lo está reconociendo como un virus, está actuando como si tuviera una infección viral y va a fabricar los anticuerpos y va a tener toda la respuesta como una infección viral. Hasta puede haber fiebre. Eso va variando de un organismo a otro, así como los síntomas de la enfermedad del COVID son diferentes de un sujeto a otro. No se ha podido todavía decir que todos tengan los mismos síntomas. Hay síntomas comunes y prevalentes, pero hay muchas variedades de síntomas de coronavirus. Están los que pierden el olfato, los que no lo pierden, los que tienen fiebre, los que no tienen fiebre, los que tienen sistema respiratorio afectado, los que no, los que hacen una neumonía gravísima y los que no, los que tienen mucho dolor muscular y los que no. Y así hay una serie de síntomas que van variando. Entonces, nuestra vacuna, la vacuna que nos colocan a nosotros, no es de virus, sino de una proteína que se fabricó imitando al virus, se lo coloca, circula en la sangre de la persona vacunada y genera la respuesta de los linfocitos B y la fabricación, por ende, de anticuerpos humorales, inmunoglobulinas M e inmunoglobulinas G. Lo que continúa desde la diapositiva 25 a la diapositiva 57 es ampliación y profundizar en el tema de sistema inmune. Quise ser respetuosa y quien quiera profundizar lo puede hacer. Está el tema explicado lo más fácil posible, lo que continúa, pero para mi entender, si han comprendido perfectamente lo que se desarrolló aquí, es suficiente. ¿Preguntas? Dejaríamos de grabar, así son más libres para preguntar. ¿Se pudo comprender? No es sencillo, pero a veces no es tan fácil de explicar. Ya no estoy grabando. ¿Pudieron comprender la explicación? ¿Les quedó por lo menos la duda como para leerlo y reafirmarlo? El material va a estar colgado. Están los videitos que le van a ayudar también a comprender. Y los que tengan muchas ganas de estudiar tienen otra cantidad igual de diapositivas que las que vimos hoy. ¿No hay preguntas? No, ninguna, profe. De mi parte no, profe. ¿Pudieron comprender realmente? Más o menos yo iba a volver a ver la clase para tomar bien nota. Bueno, en este momento tiene alguna pregunta, la puede hacer. Si prefiere verlo y preguntar en el inicio del próximo encuentro, también es posible. O mandarme alguna consulta, como quiera. Sí, profe, yo la próxima clase voy a preguntar. Bueno, listo entonces. Nos estaríamos viendo el próximo lunes. Feliz jueves de comadre, nos lo tomamos, lo vamos a festejar. No más de 20. Profe, ¿el viernes no nos vemos? Como quieran, si quieren nos vemos el viernes. Yo les había dicho el viernes por si hoy no salía, porque la verdad que hasta un ratito antes de conectarme no tenía buena señal. Pero si, bueno, si los 20 están de acuerdo, nos vemos el viernes. Le comento el viernes. que en tecnología educativa
Los profes nos van a dar 2 clases de teoría, o sea que más o menos terminamos a las 7, 7:30, y después vamos a tener las prácticas. Ya no tenemos de 6 a 8, creo que era. Bueno, entonces nos vemos el viernes, ¿sí? Profe, yo el viernes tengo en clase de antropología filosófica a las 20. No sé, o sea, si es el viernes o el jueves. Eso es Yo el jueves, y soy muy honesta, no voy a dar clase porque voy a estar comadreando. Es así de sencillo, es jueves de comadre y yo soy muy carnavalera. Bien, profe. Así que me voy a ir a carnavalear. El próximo lunes es feriado. Entonces, para no perder mucho, si quieren, tenemos una clase el viernes. ¿Quieren a las 18, a las 19, a las 20? ¿No puede ser el lunes a las 5? Es carnaval. Carnaval. Ah, cierto. Perdón. Carnaval. Sí, mejor el viernes entonces. Dale, tengamos una el viernes y ya nos vamos a descansar. Profe, ¿y cómo sería después el programa? O sea, ¿qué es lo que sigue después de Se lo comparto porque está hecho el programa. Bien, profe. Teníamos esta para repasar. A ver si lo tengo a mano, lo mostramos. Aguarde un ratito si tiene el tiempo. ¿Qué pasa? Que no quería que volvamos y así de golpe con temas nuevos, cuando uno no se acuerda de nada. Mejor entrar de a poquito e ir agregando, porque si no, no tiene mucho sentido a veces avanzar si está vacío el contenido, o sea, si no se puede, si no se logra, como le digo, el aprendizaje, no tiene sentido avanzar para cumplir con el programa. Yo quiero cumplir con ustedes, profe, no con el programa. El trabajo práctico ya está enviado, o sea, tenía fecha hasta el 10, o sea, eso es lo que sí sé, que la tarea es eso, pero yo me refiero a que si hay otras actividades, otra tarea. Sí, ya las vemos. Yo tengo acá lo que tenemos para desarrollar en la semana anterior y esta es integrar los conocimientos. Entonces nos quedaría este viernes para terminar de repasar y la semana del 22 de febrero, sí, porque la semana que viene que tenemos el feriado del lunes y de ahí el jueves empezaríamos con las enfermedades no transmisibles. Y después pasamos a las problemáticas sanitarias sociales, como consumo de sustancias, violencia, disfunción familiar, trabajo infantil, trata. Nos quedan las no transmisibles, que son las metabólicas, cardiovasculares, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal crónica, que ya lo vamos a ver como educadores para la salud, no como el conocimiento de la patología, sino que vamos a hacer como educadores para la salud con las enfermedades no transmisibles. ¿Qué vamos a hacer como educadores para la salud con las problemáticas sociales? No el desarrollo fisiopatológico, sino la acción educativa. Bien, profe, muchas gracias. Igual ahí están, si lo puede subir, muchas gracias. Sí, y ahora después tenemos el parcial el 8 de abril, el recuperatorio el 12, la entrega del resultado y cierre de cursada el 15 de abril. Entonces nos vemos el viernes a las 19, así también puede participar la compañera que tiene clase a las 20, ¿le parece bien? Por mí sí, profe. Bueno, vale, gracias por estar, gracias por compartir hoy esta. Gracias, profe, hasta luego. Una buena clase. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Chao, profe.